Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimelet, Malachei Hamelakim, Hakadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimelet, Malachei Hamelakim, Hakadosh Baruch Hu. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, oh Yahu, soberano Melech del Shamayim, de la tierra, Abacados, Abino Malkeinu. En esta noche pedimos su guía, su dirección en la exposición de este tema que trae tanta luz, que trae un despertar para poder entender, comprender la realidad que estamos viviendo y cuál es la salvación que usted nos ofrece, de qué manera podamos entender que esta salvación nos viene por medio de un instrumento, que es por medio de un pueblo, y que fuera de este pueblo no hay salvación, y que este pueblo es su instrumento para llevar la salvación a todas las naciones del mundo. Y que hoy, Abino Malkeinu, usted nos ha traído esta gran revelación que vamos a compartir. Por eso le pido que a través de su Ruach HaKodesh pueda dar testimonio de estas palabras, de esta revelación que hoy vamos a tener. Por su nombre santo, Yahu Sabaoth, y por el nombre santo de nuestro amado Rey Mashiach, Yahushua Nazareno, pedimos su inspiración y su guía, y la bendición para todos los oyentes, por sus me gusta, por su compartir, por su atención. Amén. Gracias a todas las personas participantes, que nuestro Abacados me les bendiga, me les guarde. En esta noche tenemos un tema de gran importancia, una revelación. Vamos a estar hablando de el Israel de Yahu y el Israel de Hasatán, de la serpiente antigua, de el dragón, del dragón. Y esperamos que ustedes puedan comprender todo lo que vamos a estar compartiendo desde el punto de vista del Tanakh, de la escritura hebrea, de la Torá y de los escritos griegos. Así que vamos a empezar primeramente haciendo una reflexión sobre esta palabra tan grave, tan dura, esta palabra grave, dura, Israel de Hasatán. ¿Es posible un Israel de Hasatán? Esa es la primera pregunta. Y nos remitimos a los escritos griegos. Vamos a ir a los escritos griegos, siglo I de Yahushua HaMashiach, y su contacto con la población judía, semitas, hebreos, descendientes de Israel. Pero en ese contexto nos encontramos primeramente con Yohanan el Bautizador, que eleva su voz profética en nombre de Yahu. ¿Y qué dice él? Generación de víboras. ¿A quién denomina él generación de víboras? ¿A quién se está dirigiendo con estas palabras? Por supuesto que lo está haciendo. Se está dirigiendo a gente, a una población. Se está dirigiendo a gente
que se cree descendiente de Abraham. Se cree linaje de Abraham, que tienen sus genealogías archivadas en las sinagogas. Sin embargo, Johanán el Bautizador los denomina generación de víboras y les dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Hasta cuándo decís en vuestras mentes, en vuestros corazones, a Abraham tenemos por padre? Gracias por ese me gusta. ¿Hasta cuándo ustedes repiten esto? Muy buenas noches, bienvenida, Iris. Nuestro abacados te bendiga y te guarde. ¿Hasta cuándo ustedes repiten esto? Somos descendencia de Abraham. Somos linaje de Abraham. Abraham es nuestro padre. Y por lo tanto, la salvación la tenemos asegurada. La tenemos asegurada por nuestra descendencia. La mayor garantía de que nosotros estamos salvos es nuestro linaje, nuestra descendencia, que es la descendencia de Abraham. Pero Johanán el Bautizador no está de acuerdo con ellos, no está de acuerdo, no. Él le dice: ustedes no comprenden que Yahweh puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. De estas piedras puede levantar descendencia, linaje a Abraham, y en todo caso, si lo levanta de las piedras serían salvas. Y luego los exhorta a obrar como verdaderos hijos de Abraham. La experiencia del Mashiach, según el escritor, en el siglo I, refiriéndose a la misma población que tiene esa seguridad en su linaje, porque la seguridad está fundamentada en el linaje, en ese caso, y ya vamos a explicar por qué. Y Yahushua HaMashiach, cuando ellos le dicen, en una controversia, ellos le dicen: nosotros somos hijos de Abraham, y él les responde: no pueden ser ustedes hijos de Abraham, no pueden, en ninguna manera no pueden serlo. Porque Abraham no actúa como actúan ustedes. ¿Ya? Si ustedes fueran hijos de Abraham, si fueran, está negando que lo sean, ustedes obrarían como Abraham obró. ¿Yo? Sean justicia. Pero ustedes a mí quieren asesinarme, que soy simplemente un hombre que les he hablado la verdad, y por hablarle la verdad piensan cometer un crimen contra mí, asesinándome. Abraham no hizo esas cosas. Por lo tanto, Abraham no tiene ese tipo de hijos. Entonces, dése cuenta como un grupo humano que tiene su linaje, que tiene su descendencia bien probada, bien demostrada, no le es tomada en cuenta. Bienvenido, Josías, que nuestro abacados te bendiga y te guarde. No le es tomada en cuenta. Por el contrario, Johanán el Bautizador dice que son una generación de serpientes. En este caso, serpientes semitas, serpientes hebreas, ¿yo? Serpientes judías, los judíos, serpientes. Bienvenido, Ricardo, nuestro abacados te bendiga y te guarde. Entonces, imagínese usted, judío serpiente, pues serpientes judías, ¿yo? Generación de víboras, generación de serpientes. Generación de serpientes. Ahora, esta generación de serpientes
tenía toda su confianza puesta en su linaje. Tenía toda su confianza puesta en su linaje. La garantía de nuestra salvación es el linaje. El linaje. Somos descendientes de Abraham. No podemos perecer. No podemos ser que vamos a perder nuestra salvación. La salvación está garantizada absolutamente por el linaje. ¿Ya? Porque el linaje es aquello que sirve de prueba, de evidencia de que nosotros somos pueblo de Elohe. ¿Por qué somos pueblo de Elohe? Por el linaje. ¿Yo? Pero Yohanan el Bautizador no está de acuerdo. El Mashiach tampoco está de acuerdo con esa posición. Y entonces es lo que vamos a ver, mis queridos Ajín, mis queridas Ajayot, que tanto Yohanan el Bautizador como el Mashiach no reconocen a esta persona como descendientes, como linaje de Abraham. Y le dicen, si ustedes fueran linaje de Abraham, pues tendrían el mismo perfil de Abraham. Hombre que obró con justicia, Bereshit, Génesis, capítulo 26, verso 5. Oyó Abraham mi voz. Él oyó mi voz y guardó todas mis leyes, todas las leyes, todos mis mandamientos, todos mis estatutos, todas mis ordenanzas, todo lo cumplió. Pero ustedes no piensan así como Abraham, porque ustedes están pensando en cometer un asesinato. ¿Yo? Están planificando ya, tienen en su mente el crimen. O sea, no están cumpliendo la ley como la cumplió Abraham. Por lo tanto, vosotros no sois como Abraham. Más bien, por el contrario, ustedes llevan el perfil, es de otro padre, que es el diablo. Ustedes son descendencia, genealogía, pero no de Abraham, sino de Satanás, el diablo. Y por eso es que los deseos de vuestro padre, engendrador, en quien vosotros tenéis vuestro verdadero linaje, yo, como soy hijo de Abraham, no soy hijo de Abraham, soy de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vos queréis hacer los deseos de vuestro padre. Tenéis el perfil de vuestro padre, que es el diablo. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿es este grupo humano conformado por serpientes, por hijos de Satanás? Ese grupo humano que se cree al mismo tiempo descendientes de Abraham, se denominaron Israel. Tenían como denominación Israel. Me gustaría saber si alguien me dice sí o no, si ellos se denominaban Israel. La generación de víboras ellos se llamaban Israel, la generación de víboras. ¿Cómo se denominaban ellos? Los que estaban planeando asesinar al Mashiach, cometer un grave crimen con un inocente, ellos se denominaban Israel. A ver si alguien me lo dice. Así es. Así es. Josías López. ¿Vio? Ellos se denominaban Israel. Pero ese Israel
era el Israel de Mashiach, era el Israel de Yahú Sabaoth. Buena pregunta. Se denominaban Israel, estaban organizados como pueblo de Israel. Tenían un Cohen Gadol, y el Cohen Gadol ejercía funciones tanto rituales, religiosas, como funciones políticas. Ejercía funciones de gobierno el Cohen Gadol. Israel, se llamaban Israel, ¿vio? Y tenían un parlamento como especie de Asamblea Nacional y Tribunal Supremo de Justicia, llamado el Sanedrín. Esa nación, compuesta por generación de víboras, generación de serpientes, hijo de Hasatán, y los deseos de Hasatán querían hacer, ¿cómo se denominaba? Se denominaba Israel. Israel. Pero Israel al servicio de quién. Ahora, en medio de ese Israel, allí estaba presente otro grupo humano. Uno, semita. Número 2, hebreos. Número 3, linaje de Abraham. Pero no eran generación de víboras. No eran generación de víboras. No eran hijos de Hasatán y los deseos de Hasatán querían hacer. Allí estaban presentes. ¿Cómo se conoce en la historia ese grupo? Se conoce como el remanente Kadosh. Bienvenida, Ana. Que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. El remanente Kadosh. Entonces tenemos dos grupos humanos. Tenemos un Israel señalado como generación de víboras, como Benei de Hasatán. Tenemos ese Israel allí en el siglo I, que tiene su Cohen Gadol, que tiene su Sanedrín. ¿Yo? Y por otra parte tenemos el remanente Kadosh. Y el remanente Kadosh también cree ser Israel. También cree ser Israel. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es una pregunta disyuntiva. Disyuntiva. ¿Cuál de los dos es el verdadero Israel? ¿La generación de víboras o el remanente Kadosh? ¿Cuál de los dos es el verdadero Israel? ¿Puede alguien decírmelo? ¿Puede alguien escribirlo en el chat? El verdadero Israel es la generación de víboras. El verdadero Israel son los Benei de la serpiente antigua. Ese es el verdadero Israel. O el verdadero Israel es el remanente Kadosh. ¿Cuál de los dos? Porque hay dos. Indudablemente hay dos. No podemos comparar al Cohen Gadol, Anás, con Zacarías, porque dice que Zacarías era justo e irreprensible en todos los mandamientos de Yahweh. Pero no podemos decir lo mismo de Anás ni de Caifás. No podemos decir lo mismo.
Entonces, ¿a qué bando pertenecía Anás y Caifás? Anás y Caifás pertenecían al Israel remanente Kadosh, o Anás y Caifás pertenecían al bando Israel serpiente, generación de víboras y Benei de Hasatán. ¿A qué lado pertenecía Anás? ¿A qué lado pertenecía Caifás? Estas cosas no nos las enseñan. Son sencillas, están allí, pero no nos las enseñan. Nos hacen creer que Israel es uno solo. Cuando nosotros nos vamos a Isaías, capítulo 1, tome nota, Isaías capítulo 1, verso 9 dice, si el Adón de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente, si no nos hubiese dejado un remanente a Sodoma seríamos semejantes. ¿Qué quiere decir con eso? Si no nos hubiese dejado un remanente, hubiésemos desaparecido como pueblo de la faz de la tierra. ¿Por qué no desapareció Israel verdadero? ¿Por qué no desapareció el verdadero Israel? ¿Por la generación de víboras? ¿Por los Benei de Hasatán? ¿O por el remanente? Israel siguió existiendo en el curso de la historia única y exclusivamente por el remanente. Más nada. Punto y coma. No hay nada que hablar sobre eso. Ahora, mis queridos Jajín, este tema es espinoso porque nos hace ver una cosa, que los verdaderos descendientes de Abraham, hermano, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo. Bueno, ahora te metiste a gringos y ahora ya no te acuerdas de los hermanos. Flores, bienvenido. Que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Bueno, seguimos adelante. Entonces, mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot, presten atención, ¿no? El único verdadero Israel en ese contexto, siglo I, para Yahu, el único que cuenta para Yahu es el remanente Kadosh. Lo demás no cuenta. Pero vamos a ver la conducta de la generación de víboras. De los Benei de Hasatán, vamos a ver cuál fue la conducta de ellos frente al Mashiach. No lo reconocieron. Entre el Mashiach y el César, Yahu Sabaoth designa su rey Mashiach sobre Israel, y ellos, como son generación de víboras, como son Benei de Hasatán, ¿cómo van a reconocer, por favor, cómo van a reconocer al Mashiach? Es que Hasatán y su Benei reconocen al Mashiach. No pueden reconocerlo. Entonces, entre el Mashiach y el César, dijeron, no tenemos más rey que César. Y el que se hace rey, o sea, el que se autoproclama o autounge rey, a César se opone. Crucifícale. Y de esta manera, este grupo humano de millones de judíos, estamos hablando de millones de judíos, ¿y por qué son judíos? ¿Porque pertenecen a la tribu de Yahudá? No, porque todos son practicantes del judaísmo del segundo templo. Todos son practicantes del judaísmo del segundo templo. Por eso son judíos. No porque pertenecen al reino de Yahudá o porque pertenecen a la tribu de Yahudá. No, por ser practicantes del judaísmo del segundo templo.
Entonces estamos viendo serpientes judías. Serpientes judías. Una generación judía de serpientes. Hay gente que quiere ser judío, pero yo quiero irme a un texto, que ese texto a nosotros nos llama poderosamente la atención, sobre todo aquellas personas que quieren divinizar la raza judía. Divinizarla, que tienen una idolatría con la raza. Tienen la raza como si fuera algo divino, como si fuera una deidad, idolatría a la raza. Y ya estamos viendo lo que ocurre con esta raza. Y entonces tenemos una cita que a mí me gustaría que ustedes puedan ver en Devarim, Deuteronomio capítulo 10. Dice Flores, el cristianismo dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero es una escritura errada, pues Yahushua enseñó mucho. Correcto. Pero dése cuenta lo que estamos hablando cuando dice los suyos no le recibieron. Tendremos que preguntarnos qué significa la palabra suyo. Y lo vamos a hablar cuando nos vamos allá a el capítulo 3 de Marcos. Ahí dice que cuando los suyos, vuelve a repetir la palabra los suyos, cuando los suyos se enteraron que él estaba en una casa haciendo milagros, fueron para llevarle atado porque pensaban que estaba loco. Capítulo 3 del Evangelio de Marcos. ¿Y quiénes eran los suyos? Que iban con una cuerda a buscarlo amarrado porque pensaban que estaba loco. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Eran los apóstoles que iban con esa cuerda a amarrar al Mashiach por loco? No. ¿Eran los sacerdotes, los levitas, los fariseos? No. Eran los hermanos, la familia. Hasta María estaba en medio del grupo. Eso después lo vamos a hablar para que ustedes vean. Entonces, cuando nosotros nos vamos allá a Devarim, Deuteronomio 10, 15 al 17. Fíjense lo que dice acá. Solamente de vuestros padres se agradó Yahú para amarlos. Solamente de vuestros padres se agradó Yahú para amarlos. Y escogió su descendencia después de ello entre todos los pueblos como este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Yahú no hace excepción de personas. Ahora, él viene repitiendo. Bienvenida, Pili. Que nuestro Abacados se le bendiga y le guarde. Él viene repitiendo a Israel, Vallid de Israel, le viene diciendo, tú has sido desde el mismo día en que te saqué de Egipto, has venido siendo un pueblo de dura cerviz, de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz.
cuando nosotros vemos el comportamiento de esta Bayit, de la descendencia de Abraham por la parte biológica, vemos que ellos no se comportan como Abraham. Ellos no se comportan en el desierto, ellos no se comportan como Abraham. ¿O sí se comportaron como Abraham en el desierto? Mire, Yahweh le dijo a Abraham, le dijo a Moshe, le dijo: apártate a un lado, quítate, Moshe, ponte a un lado, porque voy a destruir este pueblo todo y a ti te voy a poner sobre un pueblo más grande, porque este pueblo ya me tiene cansado ya. Todo el tiempo ha sido un pueblo de dura service. Pero, ojo, no estamos hablando del remanente Kadosh. Les mandó la serpiente para que los mordieran, les abrió la tierra para que se los tragaran, mandó el ángel para que desenvainara su espada y acabara, con toda la congregación. Finalmente les dijo: mueran en el desierto esta generación, porque ya no tienen remedio. Varias veces quisieron apedrear a Moshe. Varias veces Moshe, cansado, obstinado de esa gente, pidió la muerte. Le dijo a Yahweh: mátame, quítame la vida, porque no soporto este pueblo. Y bórrame de tu libro. ¿Por qué me haces este daño y me pones a cargar con este pueblo? Imagínense cómo ese pueblo le puso la vida de cuadrito a Moshe. Pero no estamos hablando del remanente Kadosh, por favor. Estamos hablando de la generación de víboras, del linaje de Satanás. Es el linaje de Satanás, la simiente de la serpiente, la cizaña. La cizaña judía. Oye, no me vayan a acusar de antisemita. Este canal no es antisemita. No, señor. ¿Por qué no es antisemita? Porque este canal reconoce como semita a todos los que descienden de Sem. Y de Sem descendieron muchos pueblos. ¿No? La simiente Kadosh es semita. La simiente Kadosh de Israel es semita. Y es bendita. Y es santa. ¿Cómo pudiéramos nosotros no reconocer la simiente semita, la simiente santa de Israel, de Abraham? Aquellos que verdaderamente son descendientes, simiente de Abraham, por el comportamiento de Abraham, por la conducta de Abraham, por la fidelidad de Abraham. Bienvenido, Robin. Nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Bien, seguimos con el tema, porque entonces tenemos este Israel constituido como pueblo, con sus leyes, con sus instituciones, con su templo. Como lo dije, el templo era el banco central, era el que emitía, el que acuñaba las monedas, era Tribunal Supremo de Justicia, era Asamblea Legislativa, era el lugar donde se le ponían, se determinaban o se colocaban las tasas de interés, los precios salían, era del templo. Era la sede del Ejército Nacional de Israel. Estamos hablando de una nación llamada Israel. Pero que esta nación llamada Israel, que tiene un sumo Cohen, un Cohen Gadol, llamado Caifás,
Esta nación simplemente fue incrédula. Una nación incrédula frente al Mashiach. Y por incredulidad, toda la nación fue cortada. Fue cortada. Fue cortada la nación, como ramas. O sea, la gran mayoría de la población fue cortada. Y lo único que quedó, mis queridos Jajín y mis queridas Jajayot, dígame usted qué fue lo que quedó. Y que eso que quedó, Rab Shaul, en Romanos capítulo 11 lo denomina el olivo natural. Eso que quedó, Rab Shaul, en Romanos capítulo 11 lo denomina el olivo natural. Ahora dígame usted una cosa. ¿Cuál, según esta exposición, cuál es el olivo natural de Romanos 11? La generación de víboras. Ese es el olivo natural. Usted fue injertado en la generación de víboras. Usted fue injertado en la generación de víboras. Usted fue injertado entre los Bené Satanás. Recuerda el texto. Si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora me queréis asesinar a mí, hombre que os he hablado la verdad. Esto no lo hizo Abraham. Abraham no se comporta así. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de Satanás, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ese Israel no era el Israel de Yahweh. No eran los Benéis, recuerden lo que le mandó a decir Yahweh al faraón. Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Bienvenido, Guillermo. Nuestro abacados te bendiga y te guarde. Cuando dice Israel es mi hijo, ¿a quién se está refiriendo? ¿A la generación de víboras o al remanente Kadosh? Ahora, explica Rab Shaul que el olivo natural le quedaron unas ramas naturales fieles. Fieles ahí, quedaron en su olivo. ¿Vio? Verdadera descendencia de Abraham. Verdadera descendencia, ¿por qué? Porque tenían el perfil de Abraham. El perfil de la santidad, el perfil de la justicia, el perfil del amor, el perfil de la misericordia. ¿Y qué pasó con los demás? La generación de víboras. ¿Qué pasó con la generación de víboras? Es lo que denomina Rab Shaul las ramas cortadas. Las ramas cortadas. Ahora, cuando hay una rama que está cortada de su árbol, esa rama está muerta. Está muerta porque no está participando de la vida del árbol. Entonces, en ese contexto tenemos una gran cantidad de judíos organizados como una nación llamada Israel, pero que al mismo tiempo ese Israel está cortado. Está cortado totalmente. No pertenece al Israel verdadero. No son ramas del Israel verdadero, que es el remanente Kadosh. Bienvenido, Luis. Nuestro abacados te bendiga y te guarde. ¿Vio? Entonces tenemos el verdadero Israel, lo tenemos es en el remanente Kadosh. Ahí está el verdadero Israel, el olivo natural. Y luego, para ocupar el lugar que dejó la generación de víboras, la raza de serpientes, los Bené Hasatán, para ocupar ese lugar, ellos estaban en el pueblo antes, ellos eran del pueblo, ellos eran ramas naturales,
pero fueron cortados por su incredulidad. Es lo que dice Rashaul, por su incredulidad fueron cortados. Tropezaron en la piedra. Por supuesto que no podía hacer de otra forma, eran hijos de Satanás. Tenían que hacerlo conforme a su padre. Entonces, no, nosotros que pertenecíamos a los pueblos, a las naciones, pasamos a ser injertados en el lugar de donde ellos fueron cortados. Secreto bien escondido, dice Luis. Que nuestro Abacados te bendiga. Fuimos cortados en el lugar de donde fueron cortados. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron cortados? Fueron cortados Anás, Caifás, el Sanedrín, los millones de judíos que gritaban crucifícale, aquellos que decían no tenemos más rey que César, el que se hace rey a César se opone. Eran judíos, eran semitas, eran hebreos y al mismo tiempo linaje de Hasatán. Hebreos, linaje de Hasatán. O sea, Hasatán tiene un linaje hebreo en la tierra. Hasatán tiene sus hijos hebreos sobre la tierra. Ahora, la pregunta que yo me hago, mis queridos ajín, mis queridas hayot, es la siguiente, la que yo me hago, yo no sé, ayúdenme ustedes a comprender un poquito. Esa generación de víboras, ese linaje de serpientes de Bené y Hasatán, ellos tenían tribu. Ellos pertenecían a alguna tribu. Entre esos Bené y Satanás había gente de la tribu de Yahudá. Había gente allí de la tribu de Benjamín. Había. O ellos no tenían tribu. Quisiera ver si alguien me pudiera dar un comentario, Luis. Eso, Bené y Satanás, esa generación de serpientes, ¿ellos tenían tribu? ¿Alguien me puede contestar? Ayúdenme. ¿Ah? A mí me parece que la tenían. A mí me parece que tenían tribu. ¿Yo? Y el hecho de tener tribu los hacía verdadero Israel. A esa generación de serpientes. A ese linaje de Satanás. El hecho de tener tribu ya los hacía verdadero Israel. O sea, una persona hoy en día, por el hecho de que pudiera tener tribu, que pudiera ser linaje biológico, ya eso lo convierte en israelita. Ya lo convierte en israelita. La verdad verdadera es que desde el punto de vista del Mashiach, según como lo interpreta el escritor, la respuesta es no. No. No por tener tribu. Por eso es que dice Rashaul, yo quiero que usted lo busque. ¿No? Lo dice también en el libro de los Romanos, lo dice. No todo el que desciende de Israel es israelita. No todo el que desciende de Israel es israelita. Entonces, si no todo el que desciende de Israel es israelita, quiere decir que el ser descendencia de Israel no te garantiza tu gentilicio israelita. Ahora corto con esa parte y entro en la otra. Para mí pertenecían a las tribus. Había de todo, pero fueron cortados. Así es, Luis. Fueron cortados. Con tribu y todo, con descendencia y todo. Por incredulidad.
Pero esa incredulidad hay que interpretarla como oposición a Yahweh, como rebelión contra Yahweh, ¿no? Como prevaricación. Bueno, paso a lo siguiente. El pacto del Sinaí se hizo con la Bayit de Israel, con la Bayit biológica de Israel. Esa Bayit biológica fue sacada de Egipto, esa descendencia fue sacada de Egipto y se les entregó las leyes. ¿Para qué? ¿Para qué se le entregaron las leyes? Para convertirlos en pueblo, para constituirlos como pueblo de Elohim. Las leyes pasaron a ser el ordenamiento jurídico y la constitución nacional, para levantarlos como pueblo del Elohim y para que el Elohim fuera Elohim de ese pueblo constituido. Para eso se les entrega el pacto. Para eso se celebra el pacto entre el Elohim y el pueblo. Y la Bayit, perdón, para convertirse en pueblo. Una vez convertidos en pueblo, ellos despreciaron las leyes. No quisieron vivir ordenados y regidos por las leyes del Eterno, sino que prefirieron vivir conforme al modelo de las demás naciones. Y por eso quebrantaron el pacto. Cuando el pacto constitucional quedó quebrantado por una de las partes, en este caso la Bayit de Israel, esa Bayit dejó de ser pueblo. Y Elohim dejó de ser el Elohim de ellos. Ya él no era el Elohim de ellos. O sea, estamos viviendo una descendencia de Abraham, una descendencia de Israel en la tierra sin Elohim. Él dejó de ser el Elohim de ellos. Y ellos dejaron ser pueblo de Elohim cuando rompieron el pacto. Entonces, como ellos vivieron siglos sin Elohim y Elohim tuvo siglos sin pueblo, entonces el Elohim, viendo que en medio de esa descendencia, de esa Bayit, estaba presente un remanente Kadosh, fiel, cumplidor de sus leyes, digo, bueno, a partir de esta descendencia, de este linaje que es el remanente, que es un remanente es una porción, una pequeña parte. Feliz noche, Luis, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Mañana lo ve, dice Luis. Sin luz en Maracay. Bien, entonces Yahú, viendo en la descendencia de Abraham, ve una verdadera descendencia que es el remanente. Y decide concertar un pacto. Decide concertar un pacto con la descendencia de Abraham, de Israel, para volver a convertirlos en su pueblo. Para él volverse a convertir en el Elohim de esa descendencia y de ese pueblo. Y por eso dice, este es el pacto que concertaré tiempo futuro con la casa de Israel en aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y ellos serán mi pueblo. No dice son mi pueblo. Son mi pueblo, no, porque el pacto está roto. No hay pacto. Por eso no dice son mi pueblo. Y yo seré su Elohim. Seré tiempo futuro, después cuando haya concertado el pacto. Él no dice soy su Elohim. No. En el tiempo presente del escritor, ni la descendencia es pueblo de Elohim, ni Elohim es Elohim de esa descendencia. Elohim no tiene pueblo, ni el pueblo tiene Elohim. Hasta que no se concerte el nuevo pacto, el Brit Hadashah. Entonces, para concertar el Brit Hadashah,
hacía falta un segundo Moshe. Un segundo Moshe para concertar el Brit Hadashah. Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 y 18. En el Sinaí, para concertar el pacto que convierte a Israel en pueblo del Elohe, se necesitó un Moshe. Ese Moshe que ellos tanto despreciaron, que ellos tanto odiaron, que tanto atacaron, que casi lo apedrean, era el mayor regalo que Yahweh les había hecho para convertirlos en pueblo del Elohe. Ahora, ellos quedaron sin pacto, quedaron sin Elohe, dejaron de ser pueblo, y la promesa es un segundo pacto que exige un segundo Moshe. Porque no hay pacto sin Moshe. Tiene que haber un Moshe para que haya un pacto. Entonces se promete un nuevo Moshe. ¿Quién es ese Moshe? Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Cuando aparece Yahushua HaMashiach, ellos, en vez de fijarse en las palabras de Elohe que están en la boca del Mashiach, comenzaron a fijarse en pequeños detalles del Mashiach. Comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, se deja tocar por una mujer prostituta. Andaban pendientes. Come pan sin comerse las manos. Come trigo crudo frotado con las manos en sábado, porque no era Shabbat tampoco, porque ellos no guardaban Shabbat, lo que guardaban era sábado. Eso lo vamos a ver después. Entonces vivían en una permanente crítica al Mashiach. Y no creyeron. Y es lo que le estoy diciendo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, pero la palabra los suyos lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos. Ahí la palabra los suyos dice: cuando los suyos se enteraron que él estaba en un lugar, estaba haciendo milagros, allá estaba reunido con sus apóstoles, dice que fueron para prenderle. Los suyos fueron a prenderle porque pensaban que estaba loco. O sea, los que pensaban que él estaba loco no eran solamente los fariseos. También los suyos también pensaban lo mismo. Pero ¿y quiénes eran los suyos? Los suyos, sus hermanos, su familia. Y si nosotros leemos el capítulo 3 de Marcos, nos damos cuenta que esos los suyos llegaron allá a la casa diciendo que querían verlo. Iban a amarrarlo para llevárselo amarrado porque creían que estaba loco, y llegaron allá preguntando por él, que querían hablar con él. Ese querían hablar era para echarle mano y amarrarlo y llevárselo. Y María estaba allí también en medio del grupo. Eso aparece ahí en el capítulo 3. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, esa población que se denominó en el siglo I Israel, en el siglo I se dividió en dos partes. Una parte mayor, la gran mayoría, incrédula, estaban con el César. Y un pequeño remanente, pequeñito remanente, que reconoció al Mashiach. ¿Vio? Un pequeño remanente Kadosh. Lo que dividía, lo que separaba estos dos grupos, era que unos reconocían en el Mashiach el rey de Israel, el nuevo Moshe, y los otros no lo aceptaban. Entonces, cuando llegamos al aposento alto en Shavuot, aposento alto, siglo I, es la segunda entrega de la ley.
es la segunda entrega de la ley, un acto parecido a lo que ocurrió en el Sinaí. En Shavuot, llamado Pentecostés, cuando el grupo estaba en el aposento alto, se cumplió la profecía de Yermiyahu capítulo 31, verso 33. Yahu dio la ley. Dio la ley en el corazón de ese remanente y la dio como pacto constitucional para reconocerlo como su pueblo santo, Kadosh, como su nación santa, como su pueblo adquirido. Por eso dice allá en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, vosotros sois nación santa, una nacioncita, Israel pequeñita, dentro de otro Israel grandote. El Israel grandote era el de la generación de víbora, de la serpiente, de los Bené y Satanás. Y dentro de esa generación de víboras estaba el Israel pequeñito, el verdadero Israel, el Israel de Mashiach, el Israel del Brit Hadashah, el olivo natural, donde se entra por medio del Brit Hadashah. Finalizo ahora con esta reflexión. Hoy día tenemos estos mismos dos Israel. Están presentes. Hago una pregunta si alguien quiere contestármela. ¿Hay Israel ramas cortadas hoy día? Ese Israel que tenemos allí en el oriente ¿está constituido por ramas cortadas o ellos son el olivo natural? ¿Ese Israel que está ahí en el Medio Oriente es el Israel del Brit Hadashah o de una constitución republicana? ¿Qué me dice Luis? Amigo Luis. Hermano Luis, tú que eres un hombre que estás metido profundamente con las raíces hebreas. Ese Israel que tenemos en el Medio Oriente es una construcción, una nación, es un pueblo, porque tiene todas las características de una nación y de un pueblo. Tiene un territorio, tiene unas leyes, tiene unas autoridades constituidas, tiene un pacto constitucional. Ese es el Israel del Brit Hadashah. Bienvenido, Antonio, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Ese es el Israel del Brit Hadashah. Ese es el Israel de Mashiach. Ese es el Israel de Mashiach. ¿O son las ramas cortadas que están organizadas como una nación y tienen como nombre Israel? Germán Brito, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde, dice, son de una construcción republicana. Claro, por supuesto. Las repúblicas no tienen rey. Tienen expresidente, primer ministro, pero rey no. No son una monarquía. El Israel del Brit Hadashah tiene rey. Es una pequeña nación como un grano de mostaza, pero con rey. Con rey, no con presidente ni con primer ministro. Entonces, ese Israel que tenemos allí está constituido por ramas cortadas o está constituido por las ramas naturales del olivo. Yo quisiera que alguien me dijera eso. Mire, les agradezco que alguien me dé ese comentario. Ese Israel que está en el Medio Oriente está constituido como ramas cortadas, organizadas como una nación de ramas cortadas, o por el contrario no es así, sino que esas son las ramas firmes que están en el olivo natural y entonces son el Israel de Mashiach. ¿Quién me puede decir algo?
Germán, ¿qué dice Germán? Vamos a ver, por aquí hay un comentario. Dice, son las ramas naturales. Si ese Israel son las ramas naturales, entonces ellos ya reconocieron a Mashiach, porque las ramas naturales son las que reconocen al Mashiach y se salvan por su emuná. Las ramas cortadas son las que se pierden por incredulidad. Ya esas ramas ya reconocieron a Mashiach, esas que están ahí en el Medio Oriente, como república. Ya reconocieron a Mashiach. Ya dejaron la incredulidad, ya la abandonaron. No son las ramas cortadas. ¿Son las ramas cortadas o no son las ramas cortadas? Porque las ramas cortadas fueron cortadas por incredulidad. Las ramas del olivo silvestre somos nosotros que fuimos injertados. Fuimos injertados en el olivo natural. ¿Dónde fuimos injertados? En el Israel de ramas cortadas. Ahí fue que fuimos injertados. La verdad, mis queridos ají, mis queridas jajayó, mire, la ignorancia que hay sobre este tema es tan grande, que la verdad verdadita que corresponde con la realidad es que ese Israel que está ahí en el Medio Oriente está constituido es por ramas cortadas, por incredulidad, porque no creen en Mashiach, porque no lo aceptan. ¿Y cuántas generaciones de ellos han muerto sin reconocer a Mashiach? Entonces todas esas generaciones de personas que murieron, de judíos que murieron sin reconocer a Mashiach, entonces son salvos porque son descendientes de Abraham. Por ser descendientes de Abraham biológicamente nada más son salvos. O sea, son salvos convertidos en generación de víboras y en Benei de Satanás. Por favor. ¿A quién bendice la iglesia cristiana evangélica hoy día? Está bendiciendo las ramas cortadas. Yahweh las cortó por incredulidad y el pueblo evangélico las bendice. Bendice las ramas que Yahweh cortó, que las cortó por incredulidad. ¿Qué le parece a usted? La ignorancia, mis queridos jajín, mis queridos jajayot, la ignorancia, el pueblo por ignorancia se pierde. Tenemos un libro en PDF, una obra donde todos estos razonamientos, todos estos argumentos que estamos presentando ante vosotros están expuestos de una manera amplia y respaldados por toda una bibliografía sobre el tema. El verdadero Israel de Yahweh. El verdadero Israel de Yahweh. Entonces, si tú quieres hoy día, tú quieres ser israelita y andas buscando tu árbol genealógico a ver si tu abuelo era judío. Yo, Caifás era judío. A lo mejor de repente eres descendiente de Caifás. ¿Y tú crees que por ser descendiente de Caifás te vas a salvar? ¿Ah? Caifás era judío, hebreo, de la tribu de Leví. Imagínate tú. Pero Caifás fue cortado. Sin importar que fuera judío, que fuera hebreo, que fuera descendiente, fue cortado Caifás. Entonces en el Brit Hadashah, el verdadero Israel es por ser descendientes de Abraham por la emuná, por la emuná. Por eso dice, el justo por la emuná vivirá, no por la descendencia.
No dice el justo por su descendencia vivirá. No, eso era lo que creían aquellos judíos que decían que por ser descendientes de Abraham tenían la salvación ganada. Pero ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice el Tanakh? El Tanakh dice el justo por la descendencia vivirá. No, por la emuná vivirá. ¿Y qué es la emuná? La emuná no tiene nada que ver con lo biológico. Tiene que ver con el cumplimiento de los mandamientos y mantenerse fiel a ese cumplimiento. Bendito sea el nombre del Eterno. Esto es muy importante para sacar a la gente de dudas. ¿Por qué? Porque usted a veces entra a una iglesia evangélica y usted ve la bandera de las ramas cortadas con la bandera masónica de Venezuela, ambas en el púlpito, cruzadas allí. ¿Vio? Ignorancia. Estamos llamados a ser parte del pueblo Kadosh. Como lo dice allá en el libro de los Efesios, ya no somos extranjeros. Ya no somos extranjeros, ahora somos nacionales. Ahora pertenecemos a los Benei de Yahu, a la familia de Yahu. Ahora somos israelitas, pero israelitas del Brit Hadashah. Israelitas de Mashiach, del nuevo Israel, levantado por Mashiach. ¿No? Este nuevo Israel que es un reino, es una monarquía, tenemos rey, somos pueblo con rey. Dice, si soy de Mashiach, simiente de Abraham soy. Pero no por lo biológico, sino por vivir el modelo de obediencia de Abraham. Por vivir el modelo de obediencia de Abraham, somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham por la obediencia, por la sumisión, por la fidelidad a los mandamientos, como Abraham vivió. Por ahí es que somos descendientes de él. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿quieres ser israelita? Pues bien, hay que hacer Brit Hadashah. Entrar en pacto con el Eterno para ser pueblo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Aquellas personas que estén interesados en adquirir. Tenemos muchos temas de mucha importancia. Primeramente, nuestras Biblias en PDF. En segundo lugar, tenemos trabajos de cómo ser israelita, cómo convertirte en un israelita en el siglo XXI. Cómo convertirte en un verdadero israelita del Brit Hadashah. Cómo convertirte en pueblo del Eterno. A través de Teshuvah, Tevilá, Brit Hadashah. 3 cosas para tú convertirte en israelita del nuevo Israel, del Brit Hadashah en este tiempo, en el 2024. Y estos temas, Teshuvah, Tevilá, Brit Hadashah, los tenemos en PDF. Puedes solicitarlo. Puedes solicitarlo a nuestro número de WhatsApp que ves aquí en nuestra portada de perfil de Facebook o de YouTube. Puedes solicitar estos temas. Puedes solicitar nuestras Biblias. Y el libro que está dando el impacto en estos momentos, porque está trayendo la luz sobre el verdadero Shabbat y el falso sábado. En el siglo IV, Rabino Gilel II instituyó el sábado romano como día de reposo judío. ¿Ya? Pero ya Israel, ramas cortadas, generación de víboras, ya lo practicaban en el siglo I. Ya guardaban sábado romano, día de Saturno. Pero en Qumran no. Los verdaderos, los legítimos sacerdotes del Eterno no guardaban sábado, guardaban Shabbat. Y lo guardaban por el calendario que nosotros tenemos.
que puedes solicitarlo también a nuestro número de WhatsApp, completamente gratis. Comunícate con nosotros, te enviamos el calendario para que guardes verdadero Shabbat. Y lee el libro para que aprendas a contar los días, las semanas, los meses y los años de acuerdo al calendario hebreo más antiguo que tenemos nosotros. Que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Será hasta una próxima oportunidad.